Recibimos hoy de nuevo la visita de Juan Antonio Ruescas, que es profesor de filosofía en enseñanza secundaria, para seguir hablando de su libro titulado La Patria Divinal, Metafísicas y Religión Política. Se trata de un trabajo en el que se analiza la relación entre política y religión a lo largo de la historia contemporánea de nuestro país a través de las obras de diversos autores, entre los que destacan Américo Castro, José Jiménez Lozano y Julio Caro Baroja, entre otros muchos. Y para seguir analizando el pensamiento político y filosófico de estos autores, hoy especialmente el de Julio Caro Baroja, nos acompaña también de nuevo en Sin Distancias Antonio García Santesmases, que es profesor de Filosofía Política en la UNED. Buenos días, tenemos hoy con nosotros también al profesor Juan Antonio Ruescas y para hablar de su libro La Patria Divinal. En el programa anterior, los que nos escucharan, como saben, si no lo pueden bajar también por YouTube, en el canal UNED, pues hablamos de dos grandes figuras, ¿no? De Américo Castro, de José Jiménez Lozano, figuras distintas, el papel que cada uno, dijimos algunas breves imágenes, ¿no? Pero a mí me parece muy atractivo en el libro el contrapunto de don Julio Caro Baroja. De pronto, efectivamente, que es verdad que entre las cosas impresionantes tiene aquel libro de los Baroja, que era interesantísimo, ¿no? La capacidad, y conectado con una cosa que en el libro, no es lo único que aparece en el libro de ninguna manera, que es este tema que dejamos el otro día, ¿no? Decimos que una de las cosas que tiene buenas el libro del profesor Ruescas es el tema de las imágenes, ¿no? El sepulcro de los Reyes Católicos, el sepulcro que va viendo Jiménez Lozano y donde va viendo lo que significa en España morir fuera del cementerio civil, y el entierro de Pío Baroja. Aquí en esta revista de filosofía hemos hablado muchas veces de Ortega, de lo que significó, de aquel octubre del 55 cuando muere, de la aparición en aquel momento de una nueva generación que ya 3 o 4 meses después, febrero, los estudiantes, la generación del 56, del homenaje que le hacen en la Universidad de Madrid. Por ejemplo, el profesor Pepe Lasaga pues, ha trabajado ese tema muy bien y tal, de lo que dice cada uno de los que intervienen en ese momento, ¿no? Pero había la idea de qué pasaba con don Pío, o sea, había la idea de si realmente también iba a haber un padre Félix García, que al final iba a decir que había convertido esta idea española, que decía yo el otro día de Clarín, de la regenta, de si al final don Fermín de Paz lograba que el mayor Oteo de Vetusta llamara a confesión horas antes, porque si no, no se moría en sagrado, y si no podía haber condenación eterna, y ese miedo, esa idea de que se había estado, como digamos, una frase muy haciendo el hombre, el orgullo, que al final había que bajar la cabeza y reconocer la auténtica verdad y tal. Todo ese mundo que nos parece inimaginable. Ahora, tal como son los entierros y como son los anuncios de los tanatorios, de los servicios funerarios, habrá unas flores, quiere usted que haya música, quiere usted que haya un poema. O sea, todo esto ahora nos parece de otro mundo, vamos. Pero en aquel momento tenía un peso enorme y ahí lo cuenta bastante Julio Caro Baroja, que ahí reconstruye lo que era no solo su tío, sino también otras figuras de lo que significaba. ¿Cómo es ese mundo de los Baroja y ese mundo de Julio Caro Baroja? Es un mundo muy peculiar. Y Julio Caro Baroja no deja de... Puede parecer una cosa un poco demasiado centrada en sí mismo, en su mundo, porque habla de su familia constantemente. Es como, bueno, constantemente no, pero en los Baroja y no solo en los Baroja. El recuerdo de las influencias de sus tíos, porque también está Ricardo Baroja, el pintor, es una cosa que lo marca mucho. Y con un espíritu muy de independencia. Él consideraba que su casa era de auténticos liberales, decía él, no de mercantilistas o de liberales al estilo de los espadones del 19 y todo esto. Él decía que la suya era una casa de auténticos liberales. Y efectivamente esto se nota mucho en cómo le preocupó a él, esto es bastante... muy sugerente, cómo le preocupó a él que el entierro de su tío Pío, del que se hizo cargo en sus últimos tiempos, no violentase demasiado los deseos ni la conciencia del novelista. Y efectivamente llama la atención cómo, según lo cuenta Pío Baroja, había gente que fue al entierro ese día y era la primera vez que estaba en un cementerio civil. Lo que da pie a mi comentario es lo que recoge el propio Caro Baroja sobre algún asistente que se sorprendió de que hubiese cruces en el cementerio civil. Y con un poco de sorna comenta Caro Baroja que es que a lo mejor esperaban que hubiese
solamente símbolos masónicos o hoces y martillos o cosas así. Aparece esto como un síntoma de lo que Baroja y otros como él supieron hacer realidad en su estilo, y mucha gente ni siquiera se olía en aquella época, que era el espacio civil simplemente como un espacio de convivencia, que no tenía que ser ni religioso ni antirreligioso. ¿Y ahí cómo es la relación con Américo Castro? Porque tú dices ahí que hay incluso un momento más en los años ahí de la guerra, cuando están en París, pero después él vuelve ya a Pío Baroja, después por la casa que tenía en el Bidasoa, después va incluso cuando le piden de alguna forma un acto de adhesión al régimen de Franco, a los académicos y todo aquello, ¿no? Pero ¿cómo es la relación de ellos dos? Son dos mundos intelectuales, espirituales, ideológicos, llámalo como quieras, son dos mundos. Porque así como Castro le duele la República, digamos, y todo lo que le pasa, en los Baroja, tanto Pío como su sobrino Julio, tienen sus distancias, ¿no? Tienden a decir que los políticos de la República son mediocres, tampoco eran gente del régimen después de la guerra, pero ni eran gente del régimen, pero tampoco se tuvieron que ir y se quedaron aquí en España más o menos cómodamente. Bueno, cómodamente, un poco en el ostracismo, pero no se tuvieron que ir. Y son de familias distintas. Sin embargo, tienen muchas afinidades. Bueno, sobre las distancias, sí, lo recojo en el libro, Caro Baroja llega a mostrar cierto desdén, mucha frialdad hacia Américo Castro. Recoge polémicas y broncas entre don Pío y Américo Castro. Por ejemplo, al hablar de algunas tesis de Castro, las cita sin nombrar el apellido. Y dice, un célebre filólogo metido a historiador o algo así. Vocación final de historiador. Sí, hay cierto desdén. Son familias intelectuales, espirituales distintas. Sin embargo, los dos, no es casualidad, hay dos libros suyos que yo considero paralelos. Y en mi libro propongo la lectura de estas dos obras como lecturas paralelas, que son Las semblanzas ideales de Caro Baroja y Españoles al margen de Castro. Y no es casualidad que tanto un libro como otro tienen secciones enteras dedicadas a figuras de la institución, con más distancias quizá en Caro Baroja, pero resaltando, por ejemplo, cuando hablan de Jiménez Fraud y por supuesto de Giner, resaltando virtudes muy similares, tanto uno como otro. Y luego en lo más teórico, aunque a Caro Baroja no le gustan las lecturas demasiado comprensivas, no comprensivas en el sentido de tolerantes, sino de abarcantes, las lecturas demasiado comprensivas de los fenómenos históricos y sociales, a Caro Baroja recela de ellas. Sin embargo, y eso lo ve en Castro y se lo critica a Castro, querer dar con una clave que lo explica todo, eso a Caro Baroja le produce rechazo. Sin embargo, incluso en lo teórico acaban teniendo afinidades. Es que, claro, digamos, el proyecto de Castro, y el que de alguna forma tú explicas ahí, claro, efectivamente requiere, cojas o no la clave, una visión donde está todo, de alguna forma. Aunque no entremos en lo de los 3.000 años de don Antonio Domínguez Ortiz y vayamos al 711 y vayamos al Islam y vayamos a todo eso, pero claro, Mahoma y frente a Mahoma Santiago y la minoría judía y de pronto la unificación política y religiosa y de pronto cómo eso hace que la modernidad queda fuera, excluida, que por eso es un tema interesante ahora ver en qué medida hay una anomalía, singularidad completa de España, o según la tesis de Caro Baroja no tanto, qué medida se puede hablar de carácter nacional, ¿no? Pero no cabe duda que, claro, es como diríamos un esfuerzo, tú lo señalas ahí, de que no sea una historia puramente positivista, cuantitativista, en eso también materialista, claro, entonces ahí es, ahora que la creencia, digamos, el libro tan bonito, Patria Divinal, fuera tan potente como para que no hubiera otros elementos, yo creo que ahí, claro, Caro Baroja pues trata de poner el foco en todo lo que había, que no eran solo los conversos, los criptojudíos, los otros los alumbrados, todas las figuras que hay que saltan de ese asunto. Pero no hay nunca, quizás en ese punto, el escepticismo cuenta la idea de afirmativa. O sea, cuando tú dices, bueno, si me dicen, preferiría que me situara en no creyente. Pero ¿qué significa creencia? ¿Qué se entiende por creencia aquí? Una creencia completamente ya de una nación, de una cultura o algo mucho más individual. Pero sí quería que nos dijeras algo del tema de los caracteres nacionales. Porque sí es verdad que eso es un debate que en la historiografía española tiene una gran importancia. Se ha dicho que el último gran debate, pues sea verdad o no,
en ese campo fue el de Castro con Sánchez Albornoz, de Sánchez Albornoz con Castro, y pues ninguno tuvo esa intensidad. Pero de pronto surge una nueva forma de entender la historia, Maravall, Vicens Vives, el propio Caro Baroja, que van a insistir, bueno, cuidado con los esencialismos, cuidado con los caracteres nacionales, qué significa todo esto, esto no conduce a nada, a dónde funciona de esta manera. ¿Por qué hay esa idea de que no hay un carácter nacional? Que sin embargo, si uno lee a Castro, de alguna forma se da por supuesta. Nadie entenderá lo que le ha pasado a España sin tener en cuenta cuál es su vividura, sí, pero cuál es el tipo de forma como se ha instalado en la existencia, qué ha significado todo eso, ¿no? Yo creo que lo que hay es la perspectiva de un historiador social, ni siquiera un antropólogo, porque Caro Baroja se preocupa más de una vez de decir que él es más historiador social que antropólogo. Pero en realidad yo estoy hablando de tres figuras que hablan de historia sin ser historiadores, exclusivamente. Un filólogo, un novelista, poeta, ensayista y un historiador social que también es muy antropólogo. Yo creo que es esta perspectiva más empírica de Caro Baroja lo que le proporciona, yo creo que una de las cosas más valiosas suyas, y es su sentido de la complejidad. Y eso se lo da su talante empírico, no empirista, pero sí empírico. Ahora nos puede resultar más difícil de entender, pero en la época en la que él empieza a producir más, hay una conciencia muy clara. Estamos en los años 60, 70. Hay una idea nacional católica del siglo XVI como una época dorada y además fundacional y vinculante, normativa incluso en algún sentido. Y precisamente la forma que tiene Caro Baroja de decir que no hay un carácter nacional es detectar complejidad en muchos aspectos. Por ejemplo, en la misma sociedad del siglo XVI detecta la complejidad y que una unidad de creencia, como soñaban algunos, pues nunca existió. Y luego también complejidad al interior, por ejemplo, de las tradiciones religiosas. No hay un carácter nacional que se pueda asociar al catolicismo y que nos lleve a ser menos emprendedores, por ejemplo. Un Weber mucho más pobre que Weber completo es mucho más rico, pero hay un Weber de uso fácil que enseguida hace asociaciones entre religión y economía, y contra esta simpleza se revela mucho Caro Baroja, señalando que un castellano cristiano viejo en el siglo XVI, como un Simón Ruiz, podría ser un auténtico emprendedor y un protocapitalista, sin ninguna duda, ¿no? Entonces yo creo que es esta mirada empírica, este sentido de la complejidad, y también proceder, yo creo, familiarmente de un grupo que no terminaba de estar cómodo con ninguna familia social, ni política, ni religiosa en España, la que le hace a Caro Baroja criticar esta idea del carácter nacional. Pero sobre todo creo que es su enfoque empírico. Bueno, lo digo porque cuando se plantea el problema de si hay cercanía o diferencias, por ejemplo, la anomalía española, hemos perdido 3 siglos y tal. Yo me acuerdo de Mari Carmen Iglesias, que siempre contaba la anécdota de Maravall en clase, ¿no? Maravall les leía textos, entonces ustedes dirán que esto es claramente de un español, claro, tú leías La decadencia y tal. No, esto está escrito por un francés, refiriéndose a Francia. Entonces mostrando, claro, que hay un elemento ahí que había común. Es verdad que, sin embargo, en el campo, digamos, que nos es más cercano a este programa de radio, que es la filosofía, sí que es verdad que, claro, hay un elemento ahí que, digamos, desde el padre Suárez hasta que ya llega Unamuno, Ortega, no se llega a hacer filosofía. O sea, ahí, pues es otro tema de los que aparece ahí, de que si se importa, no se importa, cuando el krausismo, ¿por qué tiene esa importancia Krause frente a Hegel o Marx? ¿Por qué precisamente fuera Krause? ¿Qué significaba todo eso? ¿Que le dedicaron tantas vueltas? No cabe duda que sí. Y eso sí es interesante, una cosa que dices, ¿no? Así como todos ellos, fuera Marías, fuera María Zambrano, fuera Rodrigo Huéscar, fueran los que hicieron filosofía entonces, ¿no? Hablaban con una admiración enorme, Facultad de la República. En el caso de Caro Baroja hay una distancia completa de los maestros de todo aquello, ¿no? Sí, sí. Llega a decir con un poco de sorna que fue pues como una debilidad, que su fervor republicano llega a hablar de él como de una debilidad pasajera. Lo que pasa es que con el régimen franquista él es que ni siquiera se molesta en... No, ya, que ahí no lo tiene. No, claro, no es como los que después vivían al padre Ramírez como su gran figura. No digo nada de eso. No, pero es verdad. Pero sí que no tiene esa idea de lo que fue aquella facultad entonces y todo aquello. No se da, ¿no? No, él tiene un carácter de inadaptado, que lo tuvo siempre. Yo creo que personalmente, aunque ahí no tenemos que entrar,
pero sí en su forma de estar en la sociedad. Él dice, soy un hombre con una extraña tendencia a la dimisión, no solo en la vida académica, su etapa como director de un museo de antropología, no recuerdo ahora cómo se llama, Museo del Pueblo Español, creo que se llamaba, duró muy poco. Solo al final lo hicieron académico. Yo creo que fue la presencia institucional más fuerte, más duradera que tuvo, pero efectivamente no es unamuniano, pero así como Unamuno parece como que es indomable y que tiene que tener una presencia pública. Todo, Unamuno tenemos siempre la impresión de que ante todo Unamuno era unamuniano, pues parece que los Baroja ante todo son barojianos. Sí, eso puede tener el vicio de la desconexión de la sociedad o de ser demasiado inaccesible o terminar aportando poco, pero por otro lado puede ser muy inspirador. Bueno, y ahí hay un punto que yo antes de terminar quería preguntarte. El lector siempre va buscando, uno que ya tiene costumbre, pero hay algún punto, y es como si hay un momento que el autor, que eres tú, dice, bueno, de alguna forma termina esta navegación aquí, no es presumible una segunda navegación. Y no sé si es por la parte que hemos tratado menos, que me vivo un poco culpable de no haberla tratado más del libro, pero claro, cada uno tira por los campos que le apasionan más, que es por la parte metafísica, si es que nos espera un Ruescas más metafísico que ya no quiere hacer tantas semblanzas y autores y algo historia. De eso hay. Parafraseo o juego con una cosa que dice Américo Castro, que es que parece ser que todo español que escribe en determinado momento, igual que los musulmanes tienen que peregrinar a la Meca una vez en la vida, todo español que escribe una vez tiene que hacer algo sobre los males nacionales. Si eso se compara, como hace Castro, con una peregrinación a la Meca, yo creo que ya ha hecho la mía. Y como el autor de este libro no es un historiador y no conviene tampoco frecuentar demasiado terrenos que no son tuyos. Bueno, fíjate... Pero efectivamente yo creo que... Es interesante lo que dices, porque fíjate, la frase, ¿no?, de que todo español que se precie tiene que hacer. Y yo veo la diferencia entre la generación de Aranguren, que a la vez le da la importancia a las memorias y esperanzas españolas, Laín, España como problema, Marías, que no se la tiene muy en cuenta eso, pero que quizás es el libro de los más importantes, España inteligible, él sí que trata de afrontar ese asunto, ¿no? Tierno, que también escribe sus memorias, Cabos Sueltos, en fin, y de pronto la generación que viene después, la generación de Muguerza, de Giner, exceptuando Elías Díaz, que sí trata de recuperar esas tradiciones, se trata de recuperar Aranguren, Yatierno y tal. Ellos más bien, el tema español, por ejemplo, pues en Muguerza hay momentos referidos a sus maestros, pero no como un tema que aparece central. Más bien está la idea contraria, la idea de los roles, cuanto más palpitante sea el problema, yo diría en paréntesis, incluso el español, cierro paréntesis, más abstracta debe ser la reflexión, o sea, la idea de la filosofía como un elemento más de depuración conceptual, de abstracción, y eso ha marcado, y yo diría, ¿hasta cuándo ocurrió? Pues yo creo que, igual tú en eso respondes bien a esa generación posterior, hay un momento que eso se rompe, algunos dirán que es con el 15M, otros dirán que fue con el proceso en Cataluña, otros dirán que fue porque el final de ETA provocó que ya pues había una discusión de la identidad nacional no ya vinculada al terrorismo y a la sangre, y ya se había acabado por fin eso. Bueno, pues esos tres motivos u otros, más de contexto internacional, de la crisis del 2008, de la recuperación de las identidades, el caso es que sí, ahí aparece de pronto autores incluso más jóvenes que lo que era, que sí que empiezan a escribir sobre España, empiezan a darle lo que tú dirías tener que aparecer, quizá porque se han vivido, claro, vinculados a tener que decir algo sobre ese punto. Lo que habrá que ver es si las generaciones que vengan detrás, formadas en filosofía, la gente de filosofía, también tendrá esta necesidad o no, ya veremos. No se sabe, ¿no? Yo recuerdo cuando se creó aquí el máster, que al principio los másteres no se sabía si eran interuniversitarios de distintas universidades. Bueno, la idea que iba a haber muchísimos recursos económicos, como lo de Bolonia, y de pronto vino una crisis que todo eso lo rebajó las expectativas enormemente, pero bueno, había que hacer asignaturas, ¿no? Y yo puse el pensamiento político en la asignatura del máster, han sido una experiencia de años, y yo me di cuenta de lo siguiente, que al principio los alumnos que tenían que hacer un trabajo pedían más Aranguren, Tierno, Sacristán. A partir de que se incrementó el proceso, Azaña, Ortega. Era como la necesidad de volver a leer los años 30 para intentar interpretar, pero ¿y esto cuándo empezó? ¿Y esto por qué ha llegado hasta aquí? ¿Y esto algún día va a ser un todo aparte, como diría Ortega, va a ser una parte del todo? Esto ocurrió. Por tanto, yo creo que le animo al profesor Ruescas a que además
de volver a esa metafísica que veo que le tira tanto al hablar de la ontología y al hablar de lo privado y lo público, el papel del Estado, la intimidad, la libertad, la conciencia, siga entrando en ese tema, porque son muchos. Por ejemplo, aquí no nos ha dado tiempo, pero aparece, por ejemplo, el debate de la República, el debate de si España ha dejado de ser católica, aparece también el debate, la aportación de Azaña, pero también la de Fernando de los Ríos, ¿no? La tesis doctoral de García de Andoín muy larga, muy exhaustiva sobre el tema de Fernando de los Ríos. Ese Fernando de los Ríos exiliado, aparece el erasmismo, o sea, hay cantidad de cosas que están en el libro que nosotros no hemos podido comentar del todo y que están vinculados a esa idea de qué se habla, ¿no? Una España, dos Españas, existió una tercera España, cómo se vivió todo aquello, porque no cabe duda que hay un momento en la reflexión de Castro, ¿no? En la personalidad de Jimeno Lozano, en la perspectiva de Caro Baroja, es verdad que era dar importancia a temas que en un momento determinado parecía que habían quedado superados. Por ejemplo, pues el impacto que tenía la resistencia al franquismo, el impacto que tenían en aquel momento los marxismos, parecía que estos temas de la identidad nacional no volverían. Habían quedado como completamente vinculados a una perspectiva esencialista que ya no correspondía a la nueva forma de entender la historia. Y sin embargo, todo lo que hemos vivido, todo lo que seguimos viviendo en años, ¿no? Pero no me refiero solo al debate que decía, sino al debate, por ejemplo, de la propia historia. Por ejemplo, el debate sobre la leyenda negra, que nadie pensábamos que eso iba a volver a tener esa intensidad, o que un libro como Imperiofobia iba a tener tal cantidad de ediciones. Bueno, pero realmente ahí, claro, es muy interesante la lectura de Castro y ese debate de lo que eso significó, de cómo se construyó, de qué significa la conquista, cómo ocurrió todo ese punto. Y ahí, claro, son personalidades muy distintas. Es verdad, sí he notado que en los tres hay como, quizá más acusado todavía no sé si más, cada uno a su manera, ¿no? Hay una gran reticencia a lo que llaman el otro mesianismo, al marxismo, a ese tipo de perspectiva de izquierda, anarcocomunista. Incluso tú planteas ahí lo del tema republicano. ¿Qué puedes decirnos de esto para terminar? Sí, efectivamente. Cada uno a su manera. Yo creo que Jiménez Lozano menos. Este tema es menos de él, aunque también tiene algo. Pero Caro Baroja y Castro es verdad que coinciden también en recelar de los mesianismos, los iluminismos, dice a veces Américo Castro, y tiene que ver con esta tendencia suya a no ver dos Españas. Lo que pasa es que creo que esto en Castro es peligroso, porque su coherencia, su intento tan radical de coherencia con su tesis de que las inseguridades españolas nos han llevado a un carácter que hace que nos identifiquemos demasiado con mesianismos, le parece comprometerle a ser demasiado ecuánime, por ejemplo, al juzgar la República, la Guerra Civil, y ver excesos en los dos lados. Y esto es verdad que a veces es un poco irritante cuando uno lee a Castro, pero claro, tiene su mérito y su valor ese esfuerzo de ecuanimidad en un republicano convencido. Pero su esfuerzo en señalar cómo en el carácter español podría encajar mucho, podía ser verdaderamente autóctono y no importado el anarquismo, los errores de los anticlericales. Bueno, es un esfuerzo de ver mucha simetría en la comisión de errores, ¿no? Pero fíjate una cosa, si tú piensas que esa tesis él la va madurando de alguna forma, ¿no? Y que ya en sus primeras clases, como explicaba Marichal, ¿no? Ya empieza él ya desde el año 40, 41, el origen de todo este conflicto, el origen de entrar. Claro, tú fíjate la fecha, la insistencia de que es algo como muy específicamente español. Pero claro, es un momento donde el nazismo está en plena expansión. Ha ocurrido lo de Polonia, ha ocurrido lo de Bélgica, lo de Holanda, la ocupación de Francia. Es decir, ha ocurrido todo lo que es las noticias de qué está ocurriendo no ya con los socialistas o los comunistas, sino con los judíos. Después va a venir la solución final, va a venir el holocausto. Es decir, cuando se dice hay una violencia tremenda en la historia de España, la historia europea es tremenda. O sea, la historia europea es una historia desde la Primera Guerra Mundial a la Segunda, que llama Hobsbawm el siglo de los extremos, cómo los nacionalismos llevan a ese choque. Impresionante. Entonces sí que hay algo ahí que hace que, claro, quizá por la propia herida que él tenía, la propia cómo él la vivía, de pronto el estar ya tan alejado de ese mundo, quizá la culpa de no haber apoyado
suficientemente a la República, que le reprochaban algunos, que no, pero bueno, no su propio maestro de alguna forma, Fernando de los Ríos, o por lo menos como figura tal, los que habían estado, le hace cargar en ese punto, ¿no? Claro, también el mundo norteamericano, no podemos olvidar frente a lo que es el comunismo, la idea, pero claro, el modelo europeo es de una violencia tremenda. Es verdad que se puede decir, bueno, es una violencia entre países, bueno, y dentro de cada país es una violencia solo porque, bueno, no, dentro también de cada país, todos los estudios que se han hecho de cómo, entonces ahí es donde hay algo ahí. Por eso uno al final se siente más atraído por una perspectiva a lo Caro Baroja cuando dice que no hay ningún problema español que no sea en cierto modo un problema europeo. Y luego tesis como la de Castro, yo creo, sin ser yo sociólogo ni historiador, pero creo que tesis como la de Castro, ante casos como Polonia o Irlanda, pues la especificidad española a lo mejor no es tanta. Bueno, incluso hay un momento determinado que tú citas que él empieza a intuir, ¿cómo se iba a imaginar él después? Bueno, pero ¿por qué tiene que cargarse tanto la religión? Y dice, por ejemplo, los árabes y los judíos, es más periodístico, como diciendo, lo que estaba empezando a ver, o sea, esa idea del pensamiento judío y de decir, bueno, pero ¿cómo es posible que con todo lo que vivió este pueblo cuando construyeron un Estado aplicaron una violencia tan tremenda? Que eso, claro, conmovió a muchísima gente. Por tanto, hay algún punto ahí que es además el punto, ya para terminar, ¿no? Me gustaría esta imagen. Siempre lo he pensado, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido si, como le decía el cardenal belga Gallego Rocafull, mire que como ganen, usted es un héroe, ¿eh? No solo eso, sino que aunque no hubieran ganado, mire que si se hubiera caído el régimen, 45, 46, cuando cuando muere Mussolini, como sabemos cómo muere ajusticiado, cuando el final en aquel de Hitler, en fin, ese final terrible hubiera caído en aquel momento la dictadura en España, claro, uno dice, ¿cómo hubiera vuelto, por ejemplo, los que todavía vivían? De los Ríos le quedaba poco, pero todavía le quedaban unos años, a Prieto más, Azaña ya el hombre había muerto, o Besteiro, Caballero enseguida muere, bueno, grandes figuras, pero hay otros que viven. Por ejemplo, Gauss hubiera vuelto, el propio Gallego Rocafull. Entonces se hubieran interpretado todo de otra manera. Pero claro, la interpretación que tiene que ver con lo que es el contexto de Guerra Fría y con el contexto después, hizo que esta posición, de alguna forma, fuera añorada como alguien que por lo menos capta que hubo una violencia tremenda en los dos lados, no solo en un lado, no solo en los que ganaron la guerra, y en ese sentido era visto con enorme atractivo. Bueno, pues tenemos que recomendar vivamente La Patria Divinal de Juan Antonio Ruescas y recomendarle que, a pesar de que la segunda navegación haya terminado, no se vive solo por el campo de la metafísica, sino no abandone nunca este campo de la historia que con tanta acierto, ingenio y perseverancia ha analizado en este libro. Pues gracias, Antonio. Muchas gracias.